medio de la crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy nos proponemos dialogar acerca del capítulo 29 del libro del conflicto de los siglos que se titula El juicio investigador. Y me acompaña Pastor Orlando González, y es una alegría el poder clamar a nuestro Dios bendición para esta hora. Dios eterno, desciende una vez más para ungirnos con tu poder y tu gloria. Que el tema de hoy sea, oh Señor, deleite para nuestros amigos y que juntos podamos crecer y estrecharnos como familia y como hijos de la eternidad. Ven para bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla, llama de fuego, sus ruedas, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Así se presentó a la visión el profeta, el día grande y solemne, en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser visitados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se le dará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios, el Padre. El salmista dice en Salmos 92, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es Él, autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio, y millares y millones de santos, de ángeles, como ministros y testigos, están presentes en este gran tribunal. Y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra como mediador. En esa venida, no en su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días en 1844, acompañado por ángeles celestiales. Nuestro gran sumo sacerdote entra al lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios, arrepintiéndose y confesando sus pecados, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día a día de las expiaciones.
Así en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideraban son los que quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verifica en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que nos obedecen al Evangelio? Primera de Pedro 4:17. Los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice: el juez se sentó y los libros se abrieron. San Juan, describiendo la misma escena en el Apocalipsis, agrega: y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios, según Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 10:20: gozaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Y en Filipenses 4:3 dice el apóstol Pablo, cuando habla a sus compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia, cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será liberado, es decir, todos los que se hallan escritos en el libro. Daniel capítulo 12, versículo 1. Y San Juan, en Apocalipsis 21:27, dice que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías capítulo 3, verso 16. Sus palabras de fe, sus actos de amor, están registrados en el cielo. A eso se refiere Nehemías cuando dice: acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. Nehemías 13:14. En el libro de la memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados, y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento, todo pesar sufrido por causa de Cristo. El salmista dice en Salmo 56:8: tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están en tu libro? Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. De toda palabra ociosa que hablaren los hombres, darán cuenta en el juicio de Dios. Dice el Salvador: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. He aquí en esto está escrito delante de mí vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres, juntamente, dice Jehová. Isaías capítulo 65, versículos 6 y 7. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad
o de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo, aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. La ley de Dios es la regla por los cuales los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el día de juicio. Salomón dice en Eclesiastés 12, 13 y 14, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esta es la suma del deber humano, pues que Dios traerá toda obra a juicio. El apóstol Santiago nos amonesta a los hermanos diciendo, así hablad pues y así obrad, como hombres que van a ser juzgados por la ley de libertad. Santiago capítulo 2, versículo 12. Los que en el juicio serán tenidos por dignos, tendrán parte en la resurrección de los justos. Jesús dijo en Lucas 20, 35 y 36, los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos, son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y además declara en Juan 5:29 que los que hicieron bien saldrán a la resurrección de la vida. Los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. No estarán pues presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. Jesús aparecerá como el abogado de ellos, para interceder en su favor ante Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a saber, Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Porque no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que en una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros, por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 9, versículo 24 y capítulo 7, versículo 25. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, la vida de todos los que hayan creído en Jesús pasarán ante Dios para ser examinados por Él, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrán nombres que serán aceptados y otros rechazados. En todo caso, de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, sus nombres serán borrados del libro de la vida y la mención de sus buenas obras serán borradas de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés en Éxodo 32:33, al que haya pecado contra mí, a éste borraré de mi libro. Y en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice, y el profeta, dice así, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado por fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser participantes de la justicia de Cristo
y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por medio del profeta Isaías en el capítulo 43, el versículo 25. Yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Jesús dijo, el que venciere será revestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Y sigue diciendo, a todo aquel pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Leímos en Apocalipsis 3:5 y en Mateo 10, versos 32 y 33. Todo el más profundo interés manifestado entre los hombres por los fallos de los tribunales terrenales no representa sino débilmente el interés manifestado en los atrios celestiales cuando los nombres escritos en el libro de la vida desfilen ante el juez de toda la tierra. El divino intercesor aboga en favor de todos los que han vencido por la fe en su sangre para que se les perdonen sus transgresiones, a fin de que sean restablecidos en su morada edénica y coronados con él coherederos del señorío primero. Miqueas 4:8. Con sus esfuerzos para engañar y tentar a nuestra raza, Satanás había pensado frustrar el plan de Dios que tenía al crear al hombre. Pero Cristo pide ahora que este plan sea llevado a cabo como si el hombre no hubiese caído jamás. Pide para su pueblo no solo el perdón y la justificación plena y completa, sino además participación en su gloria y un asiento en su trono. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora Él señala la historia de sus vidas, los defectos de su carácter, la falta de su semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que le indujo a cometer, y a causa de esto los reclama como sus súbditos. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo: los conozco por sus nombres, los he grabado en la palma de mi mano. Los sacrificios de Dios, que son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Registrado en Salmos 51:17. Y en Zacarías 3:2 dice que el acusador de su pueblo dice: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia para presentarlo a sus padres como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. Sus nombres están escritos en el libro de la vida, y estos escogidos está escrito. En Apocalipsis 3:4 nos dice: andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas.
Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada cual según sus obras. En el servicio ritual típico del sumo sacerdote, hecha la proposición por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin pecado para la salvación, como lo dice Hebreos 9:28, para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo, que le espera. Así como al quitar los pecados del santuario, el sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario, así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado. El macho cabrío emisario, que cargaba con los pecados de Israel, según Levíticos 16:22, era enviado al desierto, tierra inhabitada. Así también Satanás, cargado con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra, entonces desolada y sin habitantes, y sufrirá finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Así el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal. En el tiempo señalado para el juicio, al final de los 2300 días en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de la memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Eran conocidas y manifestadas para aquel a quien tendremos que dar cuentas. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y los registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa o para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. La oscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas, no alcanzan a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. No se deja engañar por la apariencia de piedad. No se equivoca con su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido, pero Dios penetrará todos los disfraces y lee la vida interior. ¡Qué pensamiento tan solemne! Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no puede ser jamás retirado. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El más poderoso conquistador de este mundo no puede revocar el registro de un solo día ni siquiera. Nuestros actos,
nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino para dicha o desdicha. Podremos olvidarlos, pero no por eso dejarán de testificar en favor o en contra de nosotros. Así como los rasgos de la fisonomía son reproducidos con minuciosa exactitud sobre la pulida placa del artista, así también está el carácter finalmente delineado en los libros del cielo. No obstante, cuán poca preocupación se siente respecto a ese registro que debe de ser examinado por los seres celestiales. Si se pudiese descorrer el velo que separa el mundo visible de lo invisible, y los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel apuntar cada palabra y cada acto que volverán a encontrar en el día del juicio, ¿cuántas palabras de las que se pronuncian cada día no se dejarían de pronunciar? ¿Cuántos actos no se dejarían de realizar? En el juicio se examinará el empleo que se haya hecho de cada talento. ¿Cómo hemos empleado el capital que el cielo nos concediera? A su venida, recibirá el Señor lo que es suyo con interés. Hemos perfeccionado las facultades que fueron confiadas en nuestras manos, a nuestros corazones, a nuestro cerebro para gloria de Dios y provecho del mundo. ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? ¿Qué hemos hecho por Cristo en la persona de los pobres, de los afligidos, de los huérfanos, de las viudas? Dios nos hizo depositarios de su santa palabra. ¿Qué hemos hecho con la luz y la verdad que se nos confió para hacer a los hombres sabios para la salvación? No se da ningún valor a una mera profesión de fe en Cristo. Solo se tiene por genuino el amor que se muestra en las obras. Con todo, el amor es lo único que ante los ojos del cielo dan valor a un acto cualquiera. Todo lo que se hace por amor, por insignificante que aparezca en opinión de los hombres, es aceptado y recompensado por Dios. El egoísmo escondido de los hombres aparece en los libros del cielo. Allí está el registro de los deberes que no cumplieron para con el prójimo, el de su olvido de las exigencias del Señor. Allí se verá cuán a menudo fueron dadas a Satanás tiempo, pensamiento y energías que pertenecían a Cristo. Harto y tristes son los apuntes que los ángeles llevan en el cielo. Seres inteligentes que profesan ser discípulos de Cristo están absorbidos por la adquisición de bienes mundanos y por el goce de los placeres terrenales. El dinero, el tiempo y las energías son sacrificados a la ostentación y al egoísmo, pero pocos son los momentos dedicados a orar, a estudiar las Sagradas Escrituras, a humillar el alma y confesar los pecados. Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hace resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra. Los que deseen participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación, en el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, a la ostentación o a la búsqueda de ganancias, la consagrarán a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. Y el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismo el ministerio, la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestro tiempo.
o desempeñar al puesto al cual Dios nos llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual debe encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de esperanza que hay en ellos. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Hebreos 6:20. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito. Para el cielo, el sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre, y por su mediación pueden ser representados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se alleguen por la fe. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. Si los que se esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente, y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará. De aquí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, con su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieren seguirle: bástate mi gracia. Segunda de Corintios 12:9. Y como dice Mateo 11:29 y 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nadie considere pues sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación de Israel. Todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan en este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con un verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados.
Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo en que se entregan tantos cristianos profesos. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es individual. No somos salvados en grupo. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en el otro. Si bien todas las naciones deben pasar ante el juicio de Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Y esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgado a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben de ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor, registrada en Marcos 13:33 y Apocalipsis 3:3. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis: el que es injusto, sea injusto aún, y el que es sucio, sea sucio aún, y el que es justo, sea justo aún, y el que es santo, sea aún santo. He aquí yo vengo presto, y mi galardón está conmigo, para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 11 y 12. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días, el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así dice el Salvador: será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:39. Inadvertida, como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Velad pues, no sea que viniendo de repente os halle dormidos. Marcos 13, 35 y 36. Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelvan a los atractivos del mundo. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Amigo que me escuchas, estamos viviendo en tiempos solemnes. No es tiempo de titubear, no es tiempo de desperdiciar. Es tiempo de escudriñar nuestros corazones.
Y si existe en nuestros corazones un defecto de carácter, un pecado acariciado, algo que impida que podamos permanecer de pie ante ese juicio celestial, es tiempo de confesarlo, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de traerlo delante del trono de la gracia y permitir que sea la gracia de Jesucristo la que transforme nuestra vida. No hay tiempo que perder. El tiempo es corto y cada día vemos con las señales de los tiempos que la venida del Señor está más cerca. Por lo cual te invito a entregar tu corazón hoy. No lo dejes para mañana. Entrégate hoy y estemos a cuentas con Dios. Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, en cuya presencia estamos. Señor, en esta hora te pedimos de tu Santo Espíritu para que impresione a cada persona que escuche este video, para que pueda, Señor, escudriñar su vida y que juntos podamos, Señor, acercarnos al trono de la gracia, sabiendo que podemos confiar en ti para nuestra redención. Perdona nuestros pecados, perdona nuestro pasado y permítenos poder permanecer en pie en el día del juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones.